Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente de la República, también fungió como canciller, es nuestro invitado en Perfiles. Gracias por aceptar la invitación. Y quisiéramos hablar un poco de el tema realmente que acaba de darse por la lucha de varios gobiernos. Finalmente se firma el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Don Samuel Luis Navarro, los beneficios que se esperan para Panamá, y no solamente que quede en beneficio, sino que también se traduzca para los panameños comunes. Muy buenos días, Omar, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio o que nos ven a través de las pantallas de televisión. Efectivamente, luego de 8 años de iniciadas las negociaciones del Tratado de Promoción Comercial, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama, ratifica este acuerdo y entra ya en su etapa de implementación. Aquí primero quisiera hacer un reconocimiento especial a todos los que de una manera u otra han venido trabajando en este proyecto, desde la administración de la presidenta Mireya Moscoso, la administración del presidente Martín Torrijos y ahora el presidente Ricardo Martinelli, así como todos los funcionarios, tanto del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, los embajadores en Washington, desde el embajador Billy Ford, que hizo un gran trabajo, el embajador Roberto Alfaro, el embajador Jaime Alemán, el embajador Federico Humbert y ahora el embajador Mario Jaramillo. Esta es una lucha que, bien implementada por los panameños, nos debe traer beneficio a todos. Y ahí quiero hacer el énfasis. Es una herramienta para el desarrollo económico y el desarrollo social de nuestro país. Y como toda herramienta, tenemos que utilizarla. Yo soy optimista de que los panameños sabremos aprovechar esta oportunidad. Pero para que eso se logre, tiene que haber políticas de Estado, tiene que haber políticas muy claras de apoyo a nuestro sector productivo. Tiene que haber políticas muy claras para el sector agropecuario. Escuchábamos casualmente eso de lo del sector agropecuario, donde recientemente se daban declaraciones que hay que prepararse, pero ya no tenían que haber estado preparados. Bueno, efectivamente, debimos haber continuado en la preparación desde el propio momento en que se firmó el tratado en el 2007. Pero, de cualquier manera, en la implementación hay un periodo de desgravación que nos permite actuar y todavía estamos a tiempo. ¿Cuál es la palabra clave con esta firma del TPC? ¿Competitividad? Competitividad por un lado, por supuesto, educación es fundamental y ahora podemos hablar un poco más de esto, pero lo que tiene que haber es políticas de Estado, políticas a largo plazo, políticas que le garanticen a nuestro sector productivo y sobre todo, como menciono, al sector agropecuario, tener ese apoyo, no solamente financiero, porque mucha gente lo único que piensa es, no, hay que meterle plata. Claro que hay que meterle plata, pero hay que meterle plata en apoyo a los productores, hay que meter plata en la tecnología, hay que meter plata en capacitación y en educación. Brasil, por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy claro, de tener una agricultura subsidiada y de tener una agricultura totalmente ineficiente, hoy día es uno de los países con mayor competitividad y con mayor eficiencia en el sector agropecuario. Y lo lograron a través de políticas a largo plazo de apoyo al sector. Hoy día Brasil invierte en innovación, en investigación y en desarrollo hacia el sector agropecuario, cantidades que en ningún otro país de América Latina se están invirtiendo. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Este tipo de acuerdos como el de los Estados Unidos realmente le dan beneficios a Panamá. Usted estuvo recientemente en lo que sería el abrigo de válvulas en la ampliación del canal. Esta obra redunda también para los panameños. Viendo al país de una manera macra, ¿usted considera que realmente Panamá se perfila hacia una de las primeras economías de la región? Mira, sin duda alguna hemos venido teniendo un crecimiento económico sostenido a través de los últimos 10 años. Y nuevamente ahí, políticas macroeconómicas que han venido llevándose de gobierno a gobierno nos han permitido seguir siendo uno de los países con mayor crecimiento en la región. Ahora, es importante que ese crecimiento económico
se traduzca en desarrollo, y sobre todo en desarrollo social, que en este momento no está pasando. Pero ahora podemos hablar un poco más de eso también. Y esa es la parte... Sin embargo, volviendo al tema del canal. Mira, en el tema del canal, nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que nosotros podemos hacer como país, de lo que nosotros podemos hacer como sociedad, donde los panameños, todos, cuando empujamos hacia el mismo objetivo y hacia la misma dirección, logramos grandes éxitos y beneficios para todos. Desde la lucha por la soberanía, desde la lucha por la conquista de nuestro propio destino, donde todos los panameños unificamos criterios para lograr que el canal fuera devuelto a Panamá. Y ahora, con el proyecto de ampliación, que esta semana vimos un paso más en esa dirección, un proyecto enorme, un proyecto que sin duda alguna nos llena de orgullo a todos los panameños, a todos los que trabajan en esa obra, a todos los que trabajan en el canal de Panamá, pero sobre todo que le trae grandes oportunidades a los panameños, a los 3,5 millones de panameños. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos nosotros abordar retos y abordar oportunidades poniendo por encima los intereses del país, por encima de los intereses individuales. Y eso mismo podemos hacer con el TPC. Si bien es cierto, este tipo de retos muchas veces se necesitan muchas inversiones. Hemos escuchado algunas voces, también de economistas, que Panamá debería de ser más cauto en las inversiones que están dando de grandes infraestructuras, debido a que la economía mundial está confrontando algún tipo de problema, ¿no?, que surge en los Estados Unidos, y que posiblemente Panamá, a pesar de ese crecimiento económico, debería hacerlo con cautela. ¿Usted cómo ve esto? Mira, sobre todo inversiones que son innecesarias. Por ejemplo, la compra de los corredores. El invertir o gastar más de $1,000 millones en la compra de unos corredores pareciera ser más un capricho o un interés que no conocemos. ¿Quién se benefició con esa compra? Nadie. Al final, quizás algunos intermediarios que hubo en la transacción, pero la realidad es que inversiones como esa o gastos como esos son totalmente innecesarios y no representan ningún beneficio para el país, como tampoco lo trae esa torre financiera llamada La Tusa, que felizmente pareciera que entra ya a ser parte de una historia que no queremos. ¿Esos dinero usted considera que se deberían de ser utilizados en áreas sociales? Bueno, por supuesto. Y no solamente que deberían ser enfocados a áreas sociales y al mejoramiento de la condición de vida real que tienen los panameños, sino que también nosotros sí tenemos que ser cautelosos. En este periodo se ha aumentado la deuda pública de nuestro país más que en ningún otro periodo en la historia reciente de nuestro país. Entonces, si este endeudamiento, en un momento donde el mundo se perfila hacia una crisis financiera, lo estamos llevando adelante para caprichos o para inversiones innecesarias que no benefician en nada al pueblo panameño, estamos poniendo en peligro el futuro de nuestro país. Un futuro que de otra manera es un futuro muy promisorio, un futuro muy positivo. Porque Panamá, si tenemos que ser algo es optimistas, por la capacidad que tenemos los panameños. Ahora, esta deuda, dicen algunos... En un mundo que el resto de los países quisieran tener. Esta deuda, algunos personeros del gobierno dicen que es necesaria realmente para darle un bienestar a los panameños que finalmente redunda en algo positivo. Bueno, no veo qué bienestar trae la compra de los corredores, para volver a insistir en ese tema. Tenemos, después de gastar $1,000 millones en los corredores, vamos a tener los mismos tranques, vamos a tener las mismas tarifas, vamos a tener los mismos problemas en el corredor, en los dos corredores, que los que se tienen hoy día. Y aparte de eso, para poder ampliarlo, el gobierno va a tener que hacer inversiones multimillonarias para que se puedan resolver algunos de esos problemas. O sea que se ha comprado un problema en vez de comprar o de invertir en el bienestar o en programas que le den mejor calidad de vida a los panameños. Mientras que eso está sucediendo, Omar, es lamentable que, por ejemplo, en el sistema médico nacional, nosotros sigamos teniendo el desabastecimiento en cuanto a medicamentos, en cuanto a insumos, que no se hagan los nombramientos de los médicos, que no se hagan los nombramientos de los técnicos, de las enfermeras, en fin, que no se le pueda dar en el sistema médico público al pueblo panameño la calidad de atención médica que se merece y que es posible
precisamente por los recursos que tenemos. ¿Usted considera que ese esfuerzo que no se está dirigiendo a lo que usted mencionó de la falta de nombramiento, escasez de medicina, hacia dónde se está dando? ¿Mucha política dentro de este gobierno usted considera? Sin duda, sin duda. Lo que tenemos es un escenario donde en vez de enfocarse en gobernar, en vez de enfocarse en resolver los problemas reales que tiene el pueblo panameño, el gobierno está enfocado es en la politiquería, en una politiquería encaminada más a perpetuarse en el poder, encaminada más a ver quién va a ser el presidente en el 2014 que a resolver los problemas que hay hoy día. Mira, este gobierno no ha llegado ni siquiera a la mitad de su mandato, no hemos llegado ni siquiera a los 2 años y medio de un periodo de 5 años. Y ya vemos cómo el desencanto y la frustración del pueblo panameño, porque no se están cumpliendo con las expectativas, porque no se están cumpliendo con las promesas que se hicieron, están llevando al pueblo panameño a la pérdida de la confianza. Las promesas son difíciles de cumplir, porque cuando se está en campaña todo se pinta el escenario como si las cosas fueran fáciles. Mira, en esto hay que ser muy serio, y yo creo que es cierto, en campaña se hacen muchas promesas, pero esas promesas hay que hacerlas conscientes de la capacidad que se tenga de resolver y de cumplirlas, y eso es lo que va a generar nuevamente, yo tengo fe de que así lo vamos a lograr, confianza y credibilidad en la clase política, porque hoy día esa frustración y ese desencanto que existe en la población panameña, y lo vemos no solamente reflejado en las encuestas, sino solamente en el caminar que uno hace. Yo he estado recorriendo este país de punta a punta y te puedo decir, el desencanto de gente que votó por este gobierno va en aumento. Va en aumento, pero se traduce también en una falta de credibilidad hacia la clase política. Vamos ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Estamos conversando en estos momentos con el ex vicepresidente de la República, también ex canciller Samuel Lewis Navarro y aspirante a la silla presidencial por el Partido Revolucionario Democrático. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en Perfiles con el ex vicepresidente de la República, Samuel Lewis Navarro. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando dentro del Partido Revolucionario Democrático, porque fue noticia ese tema del artículo nuevo, donde las personas que tienen menos de 10 años de pertenecer a esta agrupación política opositora no pueden participar de las elecciones dentro del CEN. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mira, en la discusión que se tuvo para el Congreso Extraordinario del PRD, hubo mucha discusión con las bases. Y en las bases, una de las cosas que se planteó fue: queremos una dirigencia del partido comprometida con el partido. Queremos una dirigencia del partido que esté no solamente probada en cuanto a su militancia dentro del partido, sino que sea una dirigencia permanente. Realmente es lamentable no poder participar por tener menos de 10 años, no en el caso mío, porque yo desde el principio lo que planteé es que tiene que haber una dirigencia permanente en el partido, una dirigencia permanente que no esté esperando que ganemos las elecciones para trasladarse al gobierno en cualquiera de las distintas funciones. Y esa es la manera con que vamos a poder consolidar un partido que lo que tiene que ser es la base ideológica y la base programática de cualquier gobierno. Ahí es donde vamos a poder nosotros hacer una contribución real a la consolidación de la democracia panameña. Si lo que estamos pensando es en una dirigencia que, utilizando esa estructura del partido, la use para su beneficio en una campaña electoral y no estemos pensando en un partido consolidado hacia el futuro, realmente no vamos a poder hacer. Es sano entonces, es sano. Yo siento que es sano. De igual manera, y yo creo que, y pues ya lo veremos, se establece en los estatutos que cualquiera que aspire a un puesto de elección debe renunciar inmediatamente de la posición dentro de la estructura. O sea que creo que es sano
lo que se ha hecho. ¿La unidad dentro del PRD usted siente que se ha fortalecido? Mira, yo siento de que el partido se ha venido recuperando muy rápidamente de la derrota que sufrimos en el 2009. Una derrota que sin duda causa mucha convulsión a lo interno de cualquier partido político. Hoy día ya vemos un partido no solamente consciente de su responsabilidad frente a una democracia que se ve amenazada en nuestro país por quienes hoy nos gobiernan. ¿Es cierto eso de la democracia? Usted, sin duda. No es percepción, es cierto. Sin duda. Mira, Omar, solamente tenemos que ver los ataques que se vienen dando contra las libertades, la libertad de expresión, contra los derechos humanos, los ataques permanentes a las estructuras básicas de la democracia, los partidos políticos, la administración de justicia, la separación de los poderes. Entonces, estamos frente a una democracia amenazada, estamos ante unas instituciones democráticas debilitadas y desacreditadas en gran medida. O sea, nosotros tenemos una Asamblea Nacional de Diputados que ante la opinión pública está absolutamente desacreditada. Nosotros tenemos una administración de justicia, inclusive una Corte Suprema de Justicia que está desacreditada ante la opinión pública. ¿Esa separación de poderes se ha perdido? Ese es precisamente uno de los problemas, que la gente percibe, y lo percibe porque es una realidad de que ambos poderes, tanto el judicial como el legislativo, están sometidos a los caprichos del Ejecutivo. ¿Esa concentración de poderes puede ser peligrosa? Eso es lo más pernicioso que hay para una democracia. Y ahí es donde tenemos que volver a enfocar nuestros esfuerzos. Primero, para garantizar que fortalezcamos las instituciones democráticas de nuestro país, que fortalezcamos la administración de justicia, que exista una justicia independiente y una justicia efectiva y rápida. Y que por el otro lado, en el legislativo, se enfoque la función de los diputados en leyes que beneficien al pueblo, no en buscar prebendas, no en buscar acomodos, no en buscar cómo utilizar el poder para beneficio propio y hacerlo para el bien común de todos los panameños. Bueno, estamos conversando con el ex vicepresidente de la República, Samuel Lewis Navarro, también ex canciller. Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque de perfiles, conversando un poco con el ex vicepresidente de la República, Samuel Lewis Navarro. Usted fue canciller de la República, también vicepresidente, ahora quiere aspirar al puesto más alto de manera política. ¿Qué le mueve a hacer eso, don Samuel? Omar, sin duda alguna, nuestro país tiene grandes oportunidades. El poder aportar en el desarrollo de este país, para mí es algo que siempre ha sido parte de mi formación. Yo vengo de una familia que ha demostrado una vocación por el servicio público, una familia que a través de las distintas generaciones ha venido haciendo sus aportes a nuestro país en las capacidades que ha podido hacerlo. Y lo siento realmente como un objetivo en la vida, poder cumplir parte de mi misión a través del servicio público. Lo he hecho como vicepresidente y lo he hecho como canciller, y todo lo que pueda hacer en cualquier posición hacia adelante lo estaré haciendo por beneficio de nuestro país. Te digo una cosa, este país tiene grandes oportunidades. Este es un país donde los 3,5 millones de panameños y panameñas pudiéramos tener mucho mejores calidades de vida, mucho mejor, un mucho mejor entorno para aprovechar realmente las oportunidades que se nos han dado. La educación es parte de eso, principal. Precisamente, ahí era donde quería aterrizar. Yo he venido planteando una revolución educativa que se enfoque en que la educación en nuestro país, en el sector público, sea igual o comparable a la educación en el sector privado. Porque hoy día sabemos que un niño que va a una escuela privada y que sus padres han hecho un gran esfuerzo por mandar a esos niños y pagar
lo que hay que pagar, que todos sabemos que no es poca cosa, tienen grandes oportunidades, y los que están en el sistema público enfrentan siempre grandes obstáculos. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es que la educación pública sea equivalente a la educación privada. Y ahí he venido planteando esta revolución educativa, una revolución educativa que tiene que enfocarse en todos los aspectos de la educación, desde la infraestructura. Hoy día tenemos escuelas que se están cayendo, hoy día tenemos pupitres y sillas donde los estudiantes no tienen ninguna posibilidad de sentarse a aprender nada. Entonces, infraestructura es una parte, el currículum es otra parte, pero que lo que privilegiemos sea la investigación, que privilegiemos la innovación, que nuestros estudiantes no sean unos robots que se tengan que aprender de memoria una serie de cosas, sino que sean parte del propio desarrollo de sus conocimientos. Y eso es importante, que esta revolución educativa que usted dice no solamente quede en conferencias y en tinta y papel, sino que realmente se traslade al lugar, ¿no? No, y que tengan metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo te digo una en particular. Yo me he propuesto de que uno de esos objetivos sea que nosotros tengamos una sociedad bilingüe, que los estudiantes de las escuelas públicas en nuestro país... Hubo un proyecto que no aterrizó ese, ¿no? Bueno, es un proyecto que lamentablemente no se continuó, que se llamaba English for Life, pero nosotros podemos lograr en 10 años que la educación pública sea una educación bilingüe, y la enseñanza del inglés se convierte ya en una herramienta inclusive tan valiosa o más valiosa que el propio diploma de bachillerato. Son objetivos a corto plazo. Tenemos que garantizar a corto plazo la infraestructura. Estamos prácticamente culminando y no hay que ir lejos para ver eso. Si las escuelas particulares, los niños prácticamente salen hablando inglés, ¿por qué no lo pueden hacer las públicas? Efectivamente, ahí lo que hace falta es que nosotros veamos la educación igualmente, como lo hemos visto con el canal, a largo plazo, como un tema de Estado. Y ahí parte de esa revolución educativa es que nos volemos el Ministerio de Educación y que nosotros trabajemos en una estructura similar a la que hay en la Autoridad del Canal de Panamá, que trasciende gobiernos y en la que se incorporan todos los distintos sectores. Los educadores, que tienen que hacer su trabajo con las uñas, muchas veces, mal pagados, sin unos objetivos claros. Los estudiantes, los padres de familia. Mira, el padre de familia que tiene un hijo en la escuela privada, se garantiza de que ese muchacho realmente lo aproveche. Y así tenemos que incorporar a todos los distintos sectores de la sociedad. Lástima que el tiempo se nos ha comido, así que las gracias. Muchas gracias, Samuel. Saludos a todos. Como no, estuvimos conversando con el ex vicepresidente de la República y también ex canciller Samuel Lewis Navarro, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Democrático. Próximamente, otro personaje que hace noticia en Panamá.